El acontecer de América Latina, Estados Unidos y el mundo con Red Mundial de Noticias. A través de Radio Cántico Nuevo. Red Mundial de Noticias con Johnny Romero. Comienza ahora. Hola, ¿qué tal? Hasta la información en Red Mundial de Noticias. Hoy es viernes 19 de diciembre de 2025. Aquí están los titulares de las más importantes noticias ocurridas en el mundo hasta este momento. Maduro pide al pueblo de Estados Unidos levantar las banderas de la paz en medio de tensiones. Un médico anticipó la llegada de la supergripa H3N2 a la Argentina y advirtió es extremadamente contagiosa. México y Brasil ofrecen mediación y Rusia y China llaman al diálogo a Venezuela y Estados Unidos. Honduras inicia con retraso escrutinio especial de presidenciales del 30 de noviembre. Ciudad de México llama a las urbes del mundo a convertirse en santuarios para migrantes. Titular de Agencia de Derechos Laborales de Estados Unidos insta a hombres blancos a denunciar discriminación. Condenan colaboración del consulado dominicano con políticas migratorias de Trump. Aileen Higgins asume como la primera alcaldesa demócrata de Miami en 24 años. Aquí están las noticias. Atención Miami. Aileen Higgins tomó posesión ayer de su cargo como alcaldesa de la ciudad de Miami, poniendo fin a una racha de 24 años sin que un demócrata ganara la alcaldía y convirtiéndose en la primera mujer y la primera persona no hispana en asumir la jefatura del gobierno municipal. Higgins, de 61 años, fue investida durante un acto en el Miami-Dade College tras su victoria electoral del pasado 9 de diciembre. Ustedes eligieron la confianza por encima de la corrupción, el rumbo por encima de la distracción y el servicio público por encima del estancamiento político, dijo en su primer discurso como regidora. La demócrata ganó la alcaldía con cerca de un 60% de los votos al republicano Emilio González, candidato apoyado por el presidente estadounidense Donald Trump y por el gobernador de la Florida, el republicano Ron DeSantis. Aunque las elecciones locales no son partidistas, la victoria de Higgins en un bastión que los demócratas no habían conquistado desde 2001, aunque las elecciones locales son no partidistas, la victoria de Higgins en un bastión que los demócratas no habían conquistado desde 2001, cuando ganó y asumió Manny Díaz como alcalde, insufló esperanzas en su partido. Además convirtió a Higgins, antigua comisionada concejal del distrito de Miami, en la primera mujer y la primera persona no hispana en asumir el cargo. La política llega a la alcaldía con el objetivo de eliminar las trabas burocráticas y acabar con la corrupción, este último uno de sus temas más destacados en campaña. También ha manifestado en varias ocasiones su oposición al acuerdo 287G, que la Comisión de Miami alcanzó con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas ICE para facilitar las detenciones de migrantes. Nuestra oportunidad es infinita cuando nos unimos, compartimos esta ciudad los unos con los otros, cuando nos respetamos y cuidamos mutuamente y le damos espacio al sueño de cada persona para que vuele alto, sostuvo en su intervención en el Miami-Dade College. El programa 287G permite a la policía local que realice tareas de control de inmigración federal, como interrogar, detener o arrestar a sospechosos de incumplir las leyes migratorias. Antes de su cargo como comisionada, Higgins ejerció en el Servicio Exterior de Estados Unidos entre 2009 y 2012, primero como asistente de personal a la embajadora de Estados Unidos en México y posteriormente como responsable de asuntos económicos y energéticos para Sudáfrica y Namibia. San Juan de Puerto Rico. Varias organizaciones repudiaron hoy en una manifestación la complicidad del Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico con las políticas migratorias de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en el marco del Día Internacional del Migrante. Ha optado por evadir la realidad de discriminación y violencia institucional que experimenta la comunidad que representa, legitimando prácticas federales y locales que han sido señaladas por múltiples organizaciones como violatorias de derechos humanos, expresó en un comunicado Hilda Guerrero, portavoz de la Comuna Caribe. Guerrero y portavoces de Amnistía Internacional Puerto Rico, Kilómetro Cero y la Unión Americana de Libertades Civiles ACLU de Puerto Rico, que promueven la campaña Migrar es un derecho, denunció que, lejos de ofrecer protección real a la comunidad dominicana,
Residente en el archipiélago, el consulado adoptó un rol que normaliza la persecución y el miedo. Las organizaciones subrayaron que en momentos en que Estados Unidos vive una de las campañas de represión migratoria más agresivas de las últimas décadas, el deber de cualquier representación consular debe ser defender a su gente con firmeza, denunciar las violaciones de derechos y garantizar el acompañamiento a quienes enfrentan persecución estatal. Asimismo, criticaron que el consulado falló en establecer mecanismos sólidos de apoyo, en proveer información clara sobre derechos, en denunciar públicamente las redadas indiscriminadas y en acompañar a las familias afectadas. Por su parte, Annette Martínez, directora ejecutiva de la ACLU de Puerto Rico, lamentó que mientras la administración Trump intensifica su maquinaria de persecución, el consulado dominicano elige alinearse con los mismos mecanismos que están destrozando vidas y familias. Las organizaciones que asistieron a la protesta señalaron que el Día Internacional del Migrante, fecha establecida por la ONU para promover la dignidad y la justicia de todas las personas que se desplazan, este silencio institucional adquiere un peso aún mayor. Del mismo modo, sostuvieron que el Consulado General de la República Dominicana en Puerto Rico tiene el deber de emitir nuevas orientaciones basadas en derechos humanos, no en discursos de criminalización. Orlando, Florida. Un juez federal rechazó una solicitud para emitir una orden preliminar para cerrar un centro de detención de inmigrantes en los Everglades de la Florida, conocido como Alcatraz de los Caimanes, argumentando que el solicitante no había demostrado que sufría de un daño irreparable dentro de la instalación. El juez federal Kyle Dutt dijo que el detenido, identificado en documentos judiciales como M.A., no había cumplido con los requisitos para una orden preliminar, mientras su impugnación a la operación del centro de detención se litiga en el Tribunal Federal de Fort Myers, en la Florida. Si bien puede haber deficiencias en Alcatraz de los Caimanes que finalmente justifiquen su disolución, el demandante no ha hecho la demostración extraordinaria necesaria para justificar un alivio inmediato de esta magnitud, destacó Dutt, quien fue nominado al cargo por el presidente Donald Trump. La demanda que interpuso M.A. es uno de 3 litigios federales que impugnan las prácticas en el centro de detención de inmigrantes, el cual fue construido por la administración estatal del gobernador Ron DeSantis a mediados de este año en un aeródromo en desuso en los Everglades de Florida. Su demanda afirma que la inmigración es un asunto federal y que las agencias de la Florida y los contratistas privados del estado no tienen autoridad para operar la instalación. Las personas retenidas en Alcatraz de los Caimanes desaparecen del sistema normal de seguimiento de detenidos y tienen problemas para acceder a ayuda jurídica, asegura la denuncia. El estatuto requiere control federal sobre las actividades de aplicación delegadas. Sin embargo, Florida afirma que tiene control total sobre las decisiones de detención, dijo M.A. en su solicitud. Washington. El gobierno de Estados Unidos incluyó 29 buques y a sus empresas gestoras en su lista de sanciones por presunta participación en la llamada flota fantasma de Irán, acusada de transportar crudo y productos petrolíferos iraníes mediante prácticas marítimas engañosas para evadir sanciones internacionales y canalizar ingresos a Teherán. La Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, del Departamento del Tesoro estadounidense, identificó las embarcaciones y las compañías vinculadas como responsables de movilizar cientos de millones de dólares en hidrocarburos iraníes hacia diversos usuarios finales, aun cuando supuestamente ocultaban el origen real de las cargas y los destinos de los envíos. Entre los sancionados figura el empresario egipcio Hatem Al-Said Farid Ibrahim Sar, cuyas empresas están asociadas con 7 de los buques incluidos en la medida, además de varias navieras con la presencia en países como Emiratos Árabes Unidos, India, Panamá y las Islas Marshall, según detalló el Tesoro. Washington. La directora de la agencia federal encargada de hacer cumplir los derechos civiles en lugares de trabajo publicó un llamado en redes sociales instando a los hombres blancos a levantar la voz si han sido objeto de discriminación laboral por su raza o sexo. ¿Eres un hombre blanco que ha sufrido discriminación en el trabajo por tu raza o sexo? Podrías tener un caso para recuperar dinero al amparo de las leyes federales de derechos civiles, señaló Andrea Lucas,
presidenta de la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo de Estados Unidos, en una publicación en X. El mensaje insta a los trabajadores elegibles a ponerse en contacto con la agencia lo antes posible y refería a los usuarios al apartado de discriminación relacionada con DI, Iniciativa de Diversidad, Equidad e Igualdad, de la hoja informativa de la dependencia. La publicación de Lucas, que fue vista millones de veces, fue compartida aproximadamente 2 horas después de que el vicepresidente J.D. Vance publicó un artículo que, según él, describe la maldad del DI y sus consecuencias, el cual también recibió millones de visitas. Lucas respondió a la publicación de Vance diciendo: absolutamente correcto. Y precisamente porque esta discriminación generalizada, sistemática e ilegal perjudicó principalmente a los hombres blancos, las élites no solo se hicieron de la vista gorda, lo celebraron. Absolutamente inaceptable, ilegal e inmoral. Ciudad de México. La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, llamó a otras urbes del mundo, en especial a las que acogen a mexicanos en Estados Unidos, a convertirse en protectora de los derechos de los migrantes, así como a construir una gran alianza global de ciudades solidarias. Llamamos a una gran alianza global de ciudades solidarias y refugios. Hoy más que nunca necesitamos coordinarnos a nivel internacional, de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad, puntualizó la mandataria capitalina en el Día Internacional de el Migrante. Hago un llamado a las ciudades del mundo, en especial a las que acogen a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, a convertirse en ciudades refugios que cuidan, protegen y garantizan los derechos de las personas migrantes, añadió. Brugada mencionó que a nivel global resurgen con fuerza viejos fantasmas como el racismo, la discriminación y la xenofobia, que señalan a migrantes por ser minorías. Desde la Ciudad de México decimos alto y claro: ninguna persona es ilegal en el mundo. Frente a los muros del odio construimos comunidad. Frente a la violencia y al terror contra los más vulnerables, nuestra ciudad seguirá levantando políticas públicas hospitalarias, antirracistas, anticlasistas y basada en derechos, apuntó. Recordó que la ciudad fue levantada por migrantes de todos los pueblos para convertirla en una gran ciudad pluricultural, en territorio donde hay más grupos indígenas, se hablan más lenguas y se considera ciudad pluricultural, por lo que seguirá siendo la capital de la solidaridad y de la fraternidad, una ciudad abierta a las culturas. Toronto. Estados Unidos ha planteado a Canadá y a México docenas de asuntos durante las conversaciones comerciales que mantiene con sus socios, reveló el primer ministro canadiense Mark Carney. Durante una rueda de prensa en Ottawa, Carney afirmó que se están realizando conversaciones en las que cada país tiene una serie de asuntos sobre la mesa. Estados Unidos ha puesto estos asuntos sobre la mesa. Se trata de decenas de cuestiones. Estados Unidos tiene, por ejemplo, 54 asuntos pendientes con México, explicó. El primer ministro canadiense también reafirmó que, aunque esas negociaciones, Washington quiere eliminar o reducir las protecciones del sector lácteo canadiense, nunca lo aceptará. Hemos sido claros sobre nuestro planteamiento con el sistema de gestión regulada de la producción. Lo mantendremos y lo seguiremos protegiendo, afirmó. El sistema de gestión regulada del sector agrícola que Canadá estableció hace 50 años y está aceptado por el TEPME limita la cantidad de productos lácteos que llegan al país procedente de Estados Unidos sin aranceles al 3,5% de la demanda total. El sistema se ha convertido en una de las principales quejas del presidente estadounidense Donald Trump sobre las relaciones comerciales con Canadá, al acusar a su socio de imponer aranceles del 400% a los productos lácteos estadounidenses. Tegucigalpa. La presidenta de Honduras, Xiomara Castro, dijo que reconocerá al ganador de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre, que se ha oficializado por el Consejo Nacional Electoral, CNE, y anticipó que el traspaso de mando se realizará de manera pacífica. Aún en estas difíciles circunstancias,
he sido respetuosa de la ley y de la Constitución de la República, y para mantener la paz en nuestro país, considerando que los partidos tradicionales decidieron abandonar la tesis de voto por voto de las 19.167 actas presidenciales, respetaré al ganador que proclame el Consejo Nacional Electoral, subrayó Castro durante una ceremonia militar en Tegucigalpa. El gobernante Partido Libertad y Refundación Libre de Izquierda, cuya candidata presidencial Ritchie Moncada está tercera con 19,27% de votos, y el aspirante presidencial Salvador Narraya del conservador Partido Liberal y segundo con el 39,19%, han pedido un recuento voto por voto de la totalidad de las actas, algo que el CNE descartó alegando impedimentos legales. La ley electoral de Honduras no reconoce ni admite la figura del voto por voto total a nivel nacional sin causa, dijo el CNE en un comunicado, cuando advirtió aceptar dicho un recuento generalizado en el nivel presidencial que podría derivar en revisiones similares en otros niveles, desnaturalizando el sistema de escrutinio establecido por la ley y actuando al margen de la ley. Atención Quito, Ecuador. El futbolista ecuatoriano Mario Pineda, quien militaba en el club de primera división local Barcelona y es jugador de la selección nacional, murió a consecuencia de un ataque armado en la ciudad costera de Guayaquil, informó la policía, en medio de una ascendente ola de violencia al cierre del año en Ecuador. Sin dar más detalles, la policía informó que Pineda fue una de las 2 personas que murieron en el ataque, mientras que otra resultó herida. El Ministerio del Interior tampoco precisó las circunstancias en un chat de periodistas, pero indicó que el hecho es investigado por una dependencia policial, la Dirección de Investigación de Delitos contra la Vida. Pineda, de 33 años, jugaba como lateral en Barcelona Sporting Club, uno de los icónicos equipos de la costa ecuatoriana en la Serie A, que lo contrató desde 2016. En ese año se coronó campeón nacional, hazaña que repitió en 2020 con la misma escuadra. México. La tensión entre Caracas y Washington a raíz del bloqueo de buques sancionados desde y hacia Venezuela, ordenado por el presidente Donald Trump, llevó a México y a Brasil a ofrecer su mediación, mientras Rusia, China y otros países han llamado a la moderación y al diálogo en medio de esta crisis, que será abordada de urgencias por el Consejo de Seguridad de la ONU. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró su rechazo a cualquier forma de intervención o injerencismo y se mostró dispuesta a convocar a países de América y de otros continentes para buscar una solución pacífica, siempre bajo los mecanismos establecidos por las Naciones Unidas. Claudia Sheinbaum subrayó que esta postura responde a una convicción histórica y a un mandato constitucional, más allá de las diferencias políticas con el gobierno de Nicolás Maduro, y urgió a la ONU a asumir un rol activo para evitar un derramamiento de sangre. Y aunque aclaró que no ha recibido solicitudes formales para liderar gestiones multilaterales, confirmó que existe comunicación diplomática con Caracas. Asimismo, el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, se ofreció como mediador entre Washington y Caracas y confirmó haber conversado por separado con Donald Trump y Nicolás Maduro, insistiendo en que los conflictos no se resuelven por la vía militar, sino mediante el diálogo político. Lula recalcó que América Latina y el Caribe deben mantenerse como una zona de paz y no descartó volver a hablar con Trump para explorar una salida diplomática que evite una guerra fratricida en la región. El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el próximo martes 23 por la tarde una reunión de urgencia para tratar la situación en Venezuela, confirmó la presidencia rotativa del órgano. Sao Paulo. El presidente de la Cámara Baja de Brasil, Hugo Mota, decidió destituir de sus escaños a 2 legisladores cercanos al expresidente Jair Bolsonaro, el revés más reciente para el líder de extrema derecha, condenado a 27 años de prisión por encabezar un intento de golpe de Estado. Uno de los hijos de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, y Alexandre Ramagem, ex jefe de la agencia de inteligencia del país, fueron retirados de sus escaños por diferentes razones. La decisión fue publicada en el diario de la Cámara de Diputados. Desde que se mudó a Texas en febrero, Eduardo Bolsonaro ha faltado a más del 80% de las sesiones de la Cámara Baja de este año, lo que infringe sus reglas.
El político de 41 años dice ser un perseguido político y ha presionado a miembros del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para que ayuden a su padre a anular su condena y presionar al mandatario brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Como todos saben, él vive en el extranjero por su propia decisión, le dijo Mota a los periodistas tras anunciar la medida. No ha asistido a las sesiones de nuestra Cámara y es imposible ejercer el mandato legislativo si esa persona no está en nuestro territorio. La remoción de Ramehen, quien recientemente huyó a Estados Unidos para evitar cumplir su condena de 16 años de prisión en el mismo caso que llevó a Jair Bolsonaro a la cárcel en noviembre, había sido ordenada por el Supremo Tribunal Federal de Brasil. Previamente este mes, Mota, quien a menudo ha respaldado aliado de Bolsonaro, dijo que iba a someter una votación en pleno la decisión de quitarle el escaño a Ramehen. La Paz, Bolivia. Una sala penal del Tribunal de Justicia de La Paz decidió mantener en prisión preventiva al expresidente de Bolivia, Luis Arce, investigado por supuesta corrupción en el manejo de un fondo para proyectos indígenas cuando era ministro, luego de que su defensa presentara una apelación a esa medida cautelar. La decisión judicial fue confirmada por María Nela Prada, la exministra de la presidencia de Arce, que denunció a los medios que todas las decisiones ya vienen definidas, sin presumir en ningún momento su inocencia como principio constitucional, sino su culpabilidad. Lamento que se haya confirmado la detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pese a todos los argumentos que presentó su defensa, declaró Prada al salir del penal ubicado en el centro de la ciudad de La Paz. Buenos Aires. La gripe H3N2 va a llegar a la Argentina y nuestra respuesta va a depender del grado de vacunación que tengamos. De esa forma, el médico Jorge Tartaglioni se refirió al desembarco de la nueva variante de la influenza que no para de avanzar y mantiene en vilo al mundo entero. Además, en su visita al LN+, el especialista advirtió: es extremadamente contagiosa. Esta variante es 56% más fuerte que la influenza común, remarcó Tartaglioni. A su vez, pese a lo delicado de la situación, el experto puso paños fríos. Aunque es muy contagiosa, hay que aclarar que no es mortal, ni se trata de una pandemia. Esto no es como el COVID. Sobre la población más expuesta, el especialista señaló: el peligro aumenta en adultos mayores o en menores con enfermedades concomitantes. En su visita a LN+, el médico puso en foco sobre la tendencia global, el descreimiento en las vacunas. Como en muchos países del mundo, después del COVID, en la Argentina bajó mucho el índice de vacunación, analizó. Consultado sobre cuándo es el mejor momento para vacunarse, Tartaglioni sugirió: para aquellos que están por viajar, que lo hagan ahora. Pero los que se van a quedar en el país, que esperen hasta febrero, fecha en la que llegará la nueva cepa. Caracas. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, pidió al pueblo de Estados Unidos levantar las banderas de la paz en medio de las crecientes tensiones entre ambos países, tras el anuncio del presidente Donald Trump de bloquear los buques petroleros sancionados que se desplacen desde y hacia el país suramericano. Aquí lo que se pretende con todos estos planes es un cambio de régimen y el pueblo de Estados Unidos lo sabe, afirmó el líder chavista en un acto de entrega de las obras de rehabilitación de un sistema de metrocable, un teleférico en Caracas, transmitido por el canal estatal venezolana de televisión. Caracas. El presidente de la Asamblea Nacional AN del Parlamento de Venezuela, el chavista Jorge Rodríguez, dijo que es absurdo, pero sumamente peligroso, que Estados Unidos hable de un robo de petróleo, y criticó al presidente de ese país, Donald Trump, por señalar que lo quiere de vuelta. Es completamente absurdo, pero sumamente peligroso, porque si ustedes revisan lo que dijo el subjefe del gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, y lo que dijo Donald Trump, es exactamente igual a lo que dijo la líder opositora María Corina Machado con motivo de la vergüenza del Nobel, afirmó Rodríguez en una intervención transmitida por el canal estatal. Durante una reunión del Consejo Nacional de Soberanía y Paz, una instancia de debate que reúne a sectores de la sociedad civil afines al gobierno para discutir acciones frente al despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe,
El titular del Parlamento consideró que tendrían que descontar los millones y millones de dólares de las concesiones de la dictadura de Juan Vicente Gómez de 1908 a 1935 para acá. Además, remarcó que en la Constitución de Venezuela se establece la propiedad de los recursos minerales. Tendrían que descontar la chatarra que dejaron cuando la supuesta nacionalización del petróleo en Venezuela continuó. Miller dijo que Estados Unidos creó la industria petrolera del país suramericano y calificó la nacionalización de 1976 por parte de Caracas como el mayor robo de la historia estadounidense. Horas después, Trump afirmó que Venezuela le quitó los derechos petroleros a las empresas estadounidenses y dijo que los quiere de vuelta. Atención Quito, Ecuador. La excomandante general de la Policía del Ecuador, Tania Varela, fue detenida en Quito en el marco de una investigación por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida relacionado con una supuesta filtración de datos confidenciales de altos mandos policiales, informó la Fiscalía General del Estado. El Ministerio Público indicó que dirigió 5 allanamientos en las provincias andinas de Pichincha y Costera de Manabí, en el marco de una investigación previa por el presunto delito de difusión de información de circulación restringida relacionada con una filtración de información desde altos mandos policiales. En ese marco, se ejecuta la orden de detención de la general de la Policía en Servicio Pasivo, Tania B., en el norte de Quito. Se incautan su celular, computadora personal, indicó la Fiscalía en su cuenta de la red social X, en la que también informó de la detención de otras personas. La investigación se centra en presuntas filtraciones de información ocurridas entre 2021 y 2023. Además de Varela, los agentes detuvieron al coronel de la policía de Manabí, José Luis E., durante el allanamiento a su vivienda en la ciudad de Manta, una de las ciudades más afectadas por la actividad del crimen organizado, y se incautó su teléfono móvil. Amigos oyentes, por el día de hoy llegamos al final de Red Mundial de Noticias. Mi amigo personal Federico Santiago y Johnny Romero les acompañamos. Les invitamos el próximo lunes a nuestra emisión diaria de noticias. Feliz fin de semana para todos. Paz en el mundo, Dios. Que el Señor les bendiga. Bye.